En la maldición de la espada negra, Elric, el orgulloso y melancólico emperador albino ataca, junto a Moonglum y el amo de los dragones, el castillo en el que se refugia su enemigo Telecarna. Para vencer, Elric cuenta con el apoyo de los hombres de Imrir, e invoca a los temibles gigantes del viento, que arrancan almas, y las lanzan a los espíritus del aire. Michael Moorcock, La maldición de la espada negra, crónicas de Elric, el emperador albino 07 en memoria de Hans Stefan Sanderson, corrector de gran paciencia y amabilidad, quien a finales de 1950, junto con el Sprague de Camp, me animó a que escribiera fantasía heroica. Su revista, Fantastic Universe, dejó de publicarse, muy a mi pesar, antes de que yo pudiese contribuir en ella, pues en mi opinión, era una de las mejores revistas de fantasía. Libro primero. El ladrón de almas, en el que Elric vuelve a trabar conocimiento con la reina Gisana de Hardcore, y Telecarna de Pantan, y por fin recibe satisfacción. Capítulo 1. En la ciudad llamada Baxaan, que era lo bastante rica como para hacer que todas las demás ciudades del noreste pareciesen pobres. Una noche, en una taberna de altas torres, Elric, señor de las ruinas humeantes de Melnibore, sonrió como un tiburón, y bromeó fríamente en compañía de 4 poderosos príncipes mercaderes a quienes tenía intención de desplumar al cabo de 1 o 2 días. Moonglum, el forastero, compañero de Elric, contempló al albino con aire preocupado y admirativo a la vez. Que Elric riera y bromeara era cosa rara, pero que compartiese su buen humor con hombres dedicados al comercio, era algo inaudito. Moonglum se congratuló de ser amigo de Elric, y se preguntó cuál sería el resultado de aquel encuentro. Como de costumbre, Elric poco había comentado a Moonglum acerca de su plan. Necesitamos tus cualidades especiales como espadachín y hechicero, señor Elric, y como es natural, te pagaremos bien. Pilarmo, engalanado en exceso, larguirucho y vehemente, actuaba como portavoz del grupo. ¿Y cómo pagaréis, caballeros?, inquirió Elric amablemente, sin dejar de sonreír. Los colegas de Pilarmo enarcaron las cejas, e incluso su portavoz se sintió ligeramente sorprendido. Con un ademán, atravesó el aire humeante de la taberna, ocupada únicamente por los 6 hombres. Con oro o gemas, respondió Pilarmo. Con cadenas, acotó Elric. Nosotros, los viajeros libres, no necesitamos cadenas de ese tipo. Moonglum se inclinó hacia adelante, y salió de entre las sombras donde estaba sentado. Su expresión mostraba claramente que estaba en desacuerdo con la aseveración de Elric. Pilarmo y los otros mercaderes también estaban francamente asombrados. Entonces, ¿cómo vamos a pagarte? Lo decidiré más tarde, repuso Elric con una sonrisa. Pero, ¿para qué hablar de ello antes de tiempo? ¿Qué queréis que haga? Pilarmo carraspeó, e intercambió unas miradas con sus camaradas. Ellos asintieron. Bajando la voz, Pilarmo dijo muy despacio. Señor Elric, habrás notado que el comercio es sumamente competitivo en esta ciudad. Muchos mercaderes rivalizan entre sí para asegurarse la fidelidad de la gente. Baxaan es una ciudad rica, y, en general, la plebe tiene un buen pasar. Eso es de todos conocido, combinó Elric, mientras en secreto veía a los acomodados ciudadanos de Baxaan como si fuesen ovejas, y él se veía como el lobo que atacaría al rebaño. Debido a estos pensamientos, sus ojos carmesíes se colmaron de un humor que Moonglum sabía malévolo e irónico. En esta ciudad existe un mercader que controla más almacenes y tiendas que ninguno, prosiguió Pilarmo. Y dada la dimensión y la fuerza de sus caravanas, puede permitirse el lujo de importar mayor cantidad de bienes y venderlos a precios más bajos. Es prácticamente un ladrón. Nos arruinará con sus injustos métodos. Pilarmo se mostró verdaderamente molesto y agraviado. ¿Te refieres a Nicorrun de Ilmar?, inquirió Moonglum, situado siempre tras la espalda de Elric. Pilarmo asintió con un movimiento de cabeza. Elric frunció el ceño y dijo: este hombre dirige sus propias caravanas. Se enfrenta a los peligros de desiertos, bosques y montañas. Se ha ganado el lugar que ocupa. Eso no viene al caso, le espetó el gordo Tormiel, con los dedos llenos de anillos, el rostro empolvado, y las carnes temblorosas. No, evidentemente, no. El lisonjero de Kelos dio unas palmadas de consuelo en el brazo de su amigo. Pero espero que todos admiremos la bravura. Sus amigos asintieron. El callado de Instaff, el último de los 4,
carraspeó, y movió la cabeza peluda. Posó sus malsanos dedos en la empuñadura enjollada de un puñal ornamentado, pero prácticamente inservible, y se encogió de hombros. Pero prosiguió Kelos, echándole una mirada de aprobación a Deinstaff. Nicorn no corre riesgo alguno al vender sus productos más baratos, nos mata con sus bajos precios. Nicorn es una espina clavada en nuestro costado, añadió Pilarmo a modo de innecesaria explicación. Entonces, he de suponer, caballeros, que queréis que mi compañero y yo os quitemos esa espina, manifestó Elric. En pocas palabras, sí. Pilarmo sudaba. Se mostraba algo más que precavido ante el sonriente albino. Las leyendas que hablaban de Elric y de sus horrendas y fatales hazañas eran muchas y muy detalladas. Habían buscado su ayuda únicamente porque estaban desesperados. Necesitaban de alguien que conociera las artes nigrománticas y al mismo tiempo fuera diestro en el manejo de la espada. La llegada de Elric a Baxaan constituía una posible tabla de salvación. Queremos destruir el poder de Nicorn, prosiguió Pilarmo. ¿Y si ello implica destruir a Nicorn mismo? Pues se encogió de hombros, y ensayó una sonrisa, sin dejar de observar el rostro de Elric. Los asesinos comunes son muy fáciles de contratar, particularmente en Baxaan, señaló Elric con suavidad. Es cierto, cominó Pilarmo. Pero Nicorn ha comprado los servicios de un mago, y un ejército particular. El mago lo protege a él, y a su palacio mediante sus artes. Y si la magia fallara, un cuerpo de guardia de hombres del desierto se encarga de aplicar métodos naturales a tal efecto. Infinidad de asesinos intentaron eliminar al comerciante, pero por desgracia, no han tenido suerte. Elric se echó a reír. ¡Qué decepcionante, amigos míos! Sin embargo, los asesinos suelen ser los miembros más prescindibles de la comunidad, ¿no es así? Y sus almas habrán servido para aplacar a algún demonio que, de lo contrario, habría fastidiado a personas más honestas. Los mercaderes rieron, sin ánimos, y, en ese momento, Moongrum sonrió aviesamente. Se divertía allí, oculto entre las sombras. Elric escanció vino, para los otros 5. En la maldición de la espada negra, Elric, el orgulloso y melancólico emperador albino, ataca, junto a Moongrum y el amo de los dragones, el castillo en el que se refugia su enemigo Telecarna. Para vencer, Elric cuenta con el apoyo de los hombres de Imrir, e invoca a los temibles gigantes del viento, que arrancan almas, y las lanzan a los espíritus del aire. Michael Moorcock, la maldición de la espada negra, crónicas de Elric, el emperador albino 07, en memoria de Hans Stefan Sanderson, corrector de gran paciencia y amabilidad, quien a finales de 1950, junto con el Sprague de Camp, me animó a que escribiera fantasía heroica. Su revista, Fantastic Universe, dejó de publicarse, muy a mi pesar, antes de que yo pudiese contribuir en ella, pues en mi opinión, era una de las mejores revistas de fantasía. Libro primero. El ladrón de almas, en el que Elric vuelve a trabar conocimiento con la reina Gisana de Hardcore, y Telecarna de Pantan, y por fin recibe satisfacción. Capítulo 1. En la ciudad llamada Baxaan, que era lo bastante rica como para hacer que todas las demás ciudades del noreste pareciesen pobres. Una noche, en una taberna de altas torres, Elric, señor de las ruinas humeantes de Melnibore, sonrió como un tiburón, y bromeó fríamente en compañía de 4 poderosos príncipes mercaderes a quienes tenía intención de desplumar al cabo de 1 o 2 días. Moongrum, el forastero, compañero de Elric, contempló al albino con aire preocupado y admirativo a la vez. Que Elric riera y bromeara era cosa rara, pero que compartiese su buen humor con hombres dedicados al comercio, era algo inaudito. Moongrum se congratuló de ser amigo de Elric, y se preguntó cuál sería el resultado de aquel encuentro. Como de costumbre, Elric poco había comentado a Moongrum acerca de su plan. Necesitamos tus cualidades especiales como espadachín y hechicero, señor Elric, y como es natural, te pagaremos bien. Pilarmo, engalanado en exceso, larguirucho y vehemente, actuaba como portavoz del grupo. ¿Y cómo pagaréis, caballeros?, inquirió Elric amablemente, sin dejar de sonreír. Los colegas de Pilarmo enarcaron las cejas, e incluso su portavoz se sintió ligeramente sorprendido. Con un ademán, atravesó el aire humeante de la taberna, ocupada únicamente por los 6 hombres. Con oro o gemas, respondió Pilarmo. Con cadenas, acotó Elric. Nosotros,
los viajeros libres, no necesitamos cadenas de ese tipo. Moonrum se inclinó hacia adelante, y salió de entre las sombras donde estaba sentado. Su expresión mostraba claramente que estaba en desacuerdo con la aseveración de Elric. Pilar Mo y los otros mercaderes también estaban francamente asombrados. Entonces, ¿cómo vamos a pagarte? Lo decidiré más tarde, repuso Elric con una sonrisa. Pero, ¿para qué hablar de ello antes de tiempo? ¿Qué queréis que haga? Pilar Mo carraspeó, e intercambió unas miradas con sus camaradas. Ellos asintieron. Bajando la voz, Pilar Mo dijo muy despacio. Señor Elric, habrás notado que el comercio es sumamente competitivo en esta ciudad. Muchos mercaderes rivalizan entre sí para asegurarse la fidelidad de la gente. Baxaan es una ciudad rica, y, en general, la plebe tiene un buen pasar. Eso es de todos conocido, combinó Elric, mientras en secreto veía a los acomodados ciudadanos de Baxaan como si fuesen ovejas, y él se veía como el lobo que atacaría al rebaño. Debido a estos pensamientos, sus ojos carmesíes se colmaron de un humor que Moonglum sabía malévolo e irónico. En esta ciudad existe un mercader que controla más almacenes y tiendas que ninguno, prosiguió Pilar Mo. Y dada la dimensión y la fuerza de sus caravanas, puede permitirse el lujo de importar mayor cantidad de bienes y venderlos a precios más bajos. Es prácticamente un ladrón. Nos arruinará con sus injustos métodos. Pilar Mo se mostró verdaderamente molesto y agraviado. ¿Te refieres a Nicorn del Mar? Inquirió Moonglum, situado siempre tras la espalda de Elric. Pilar Mo asintió con un movimiento de cabeza. Elric frunció el ceño y dijo: Este hombre dirige sus propias caravanas. Se enfrenta a los peligros de desiertos, bosques y montañas. Se ha ganado el lugar que ocupa. Eso no viene al caso, le espetó el gordo Tormiel, con los dedos llenos de anillos, el rostro empolvado, y las carnes temblorosas. No, evidentemente, no. El lisonjero de Kelos dio unas palmadas de consuelo en el brazo de su amigo. Pero espero que todos admiremos la bravura. Sus amigos asintieron. El callado de Instaff, el último de los cuatro, carraspeó, y movió la cabeza peluda. Posó sus malsanos dedos en la empuñadura enjollada de un puñal ornamentado, pero prácticamente inservible, y se encogió de hombros. Pero prosiguió Kelos, echándole una mirada de aprobación a Deinstaff. Nicorn no corre riesgo alguno al vender sus productos más baratos, nos mata con sus bajos precios. Nicorn es una espina clavada en nuestro costado, añadió Pilar Mo a modo de innecesaria explicación. Entonces, he de suponer, caballeros, que queréis que mi compañero y yo os quitemos esa espina, manifestó Elric. En pocas palabras, sí. Pilar Mo sudaba. Se mostraba algo más que precavido ante el sonriente albino. Las leyendas que hablaban de Elric y de sus horrendas y fatales hazañas eran muchas y muy detalladas. Habían buscado su ayuda únicamente porque estaban desesperados. Necesitaban de alguien que conociera las artes nigrománticas y al mismo tiempo fuera diestro en el manejo de la espada. La llegada de Elric a Baxaan constituía una posible tabla de salvación. Queremos destruir el poder de Nicorn, prosiguió Pilar Mo. ¿Y si ello implica destruir a Nicorn mismo? Pues se encogió de hombros, y ensayó una sonrisa, sin dejar de observar el rostro de Elric. Los asesinos comunes son muy fáciles de contratar, particularmente en Baxaan, señaló Elric con suavidad. Es cierto, combinó Pilar Mo. Pero Nicorn ha comprado los servicios de un mago, y un ejército particular. El mago lo protege a él, y a su palacio mediante sus artes. Y si la magia fallara, un cuerpo de guardia de hombres del desierto se encarga de aplicar métodos naturales a tal efecto. Infinidad de asesinos intentaron eliminar al comerciante, pero por desgracia, no han tenido suerte. Elric se echó a reír. ¡Qué decepcionante, amigos míos! Sin embargo, los asesinos suelen ser los miembros más prescindibles de la comunidad, ¿no es así? Y sus almas habrán servido para aplacar a algún demonio que, de lo contrario, habría fastidiado a personas más honestas. Los mercaderes rieron, sin ánimos, y, en ese momento, Moonglum sonrió aviesamente. Se divertía allí, oculto entre las sombras. Elric escanció vino para los otros 5. Era de una cosecha que, según las leyes de Baxaan, la plebe tenía prohibido beber. Un exceso volvía loco al bebedor. No obstante,
Elric había consumido grandes cantidades, sin acusar sus malos efectos. Se llevó una copa del dorado vino a los labios, y la bebió con avidez, respirando profundamente, y con satisfacción a medida que el líquido bajaba por su garganta. Los demás sirvieron el suyo con precaución. Los mercaderes ya comenzaban a arrepentirse de haberse apresurado a ponerse en contacto con el albino. Tenían la sensación de que las leyendas no solo eran ciertas, sino que no le hacían justicia a aquel hombre de extraños ojos que querían emplear. Elric se sirvió más vino dorado en la copa, la mano le tembló ligeramente, y se pasó la lengua, reseca por los labios. A medida que bebía, la respiración se le hizo más acelerada. Había tomado tal cantidad que otros hubieran farfullado como idiotas, pero esos pocos síntomas fueron la única señal de que la bebida le había hecho efecto. Aquel era un vino para quienes desearan soñar con mundos diferentes, menos tangibles. Elric lo bebía con la esperanza de poder, aunque fuera por una noche, dejar de soñar. ¿Y quién es ese poderoso hechicero? Maese Pilarmo, inquirió Elric. Se llama Telecarna, respondió Pilarmo con nerviosismo. Los ojos carmesíes de Elric se entrecerraron cuando preguntó. ¿El hechicero de Pantán? Así es, de esa isla viene. Elric dejó la copa sobre la mesa, se puso en pie, acariciando la hoja de su negro acero, la espada rúnica tormentosa, y dijo con convicción. Os ayudaré, caballeros. Al final había decidido no desplumarlos. Un plan nuevo, y mucho más importante, comenzó a forjarse en su mente. Telecarna pensó. De modo que has hecho de Baxa en tu guarida, Asterisco 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 Telecarna rió entre dientes. Era un sonido obsceno, pues provenía de la garganta de un hechicero de no pocas habilidades. Combinaba mal con su rostro sombrío, de negras barbas, y su silueta alta, envuelta en una roja túnica. No era un sonido propio de alguien poseedor de su suprema sabiduría. Telecarna rió entre dientes, y contempló con ojos soñadores a la mujer tendida indolentemente a su lado, en el lecho. Le susurró torpes palabras de amor al oído, y ella sonrió, indulgente, al tiempo que le acariciaba el largo cabello negro, como quien acaricia el lomo a un perro. Tanta sabiduría, y eres un tonto, Telecarna, murmuró la mujer mientras sus ojos entornados observaban los brillantes tapizados verdes y anaranjados que cubrían los muros de piedra de sus aposentos. Y pensó que una mujer no podía hacer otra cosa que aprovecharse de cualquier hombre que se pusiera a su alcance. Gisana, eres una perra, dijo Telecarna entre dientes, y no bastaría todo el saber de este mundo para combatir el amor. Te amo. Habló con simpleza, de forma directa, sin comprender a la mujer que yacía a su lado. Había atisbado las negras entrañas del infierno para regresar con la cordura intacta. Conocía secretos que habrían hecho trizas la mente de cualquier hombre corriente. Pero en ciertas artes era tan poco versado como el más joven de sus acólitos. El arte de amar era una de ellas. Te amo, repitió, y se preguntó por qué ella no le hacía caso. Gisana, reina de Hardcore, apartó de su lado al hechicero, se incorporó bruscamente, y sacó del lecho sus piernas desnudas y bien torneadas. Era una mujer hermosa, con una cabellera tan negra como su alma. A pesar de que su juventud languidecía, poseía una extraña cualidad que atraía y repelía al mismo tiempo a los hombres. Sabía cómo lucir las sedas multicolores que flotaban a su alrededor, con ligera gracia, cuando se dirigió a la ventana protegida de barrotes del aposento, y se quedó mirando fijamente hacia la noche negra y turbulenta. Intrigado, el hechicero la observó entornando los ojos, decepcionado por aquella interrupción de su juego amoroso. ¿Qué ocurre? La reina continuó mirando fijamente hacia la noche. Unos enormes nubarrones negros se desplazaban, veloces cual monstruos de presa, a través del cielo azotado por el viento. La noche envolvió Baxan con sus sonidos roncos y airados, llenándola de ominosos presagios. Telecarna repitió su pregunta, y una vez más no recibió respuesta. Se puso en pie, enfadado, y se acercó a la ventana. Vámonos ahora, Gisana, antes de que sea demasiado tarde. Si Elric llegara a enterarse de que nos encontramos en Baxan, ambos sufriremos. Ella no contestó, pero sus pechos se agitaron debajo de la fina tela, y apretó los labios. El hechicero lanzó un gruñido, y la aferró del brazo. Olvida a ese saqueador renegado de Elric,
Ahora me tienes a mí, y puedo hacer por ti mucho más que cualquier curandero o blandidor de espadas de un imperio senil y destrozado. Gisana lanzó una risotada desagradable. Se volvió hacia su amante, y le dijo: Eres un tonto, Telecarna, y mucho menos hombre que Elric. Han pasado 3 dolorosos años desde que me abandonara, para internarse en la noche, y seguir tu rastro, dejándome con el corazón anhelante. Pero aún recuerdo el ardor de sus besos y su forma salvaje de hacerme el amor. Dioses. Como deseo que tuviera un igual. Desde que se fue, no he encontrado uno que estuviese a su altura, aunque muchos lo intentaron y resultaron mejores que tú, hasta que volviste para ahuyentarlos o destruirlos con tus hechizos. Le lanzó una sonrisa burlona y provocativa. Te has pasado demasiado tiempo entre tus pergaminos como para serme de alguna utilidad. El brujo tensó los músculos de la cara bajo la piel bronceada, y frunció el entrecejo. Entonces, ¿por qué dejas que me quede? Sabes bien que podría convertirte en mi esclava con una poción. Pero no lo harías, y es por eso que eres mi esclavo, poderoso mago. Cuando Elric amenazó con ocupar tu sitio en mi corazón, conjuraste a aquel demonio, y Elric se vio obligado a luchar con él. Como bien podrás recordar, ganó la batalla, pero su orgullo le impidió comprometerse. Tuviste a buscar un escondrijo, y él partió en tu búsqueda, y me dejó sola. Eso es lo que hiciste. ¿Estás enamorado? Telecarna se le rió en la cara. Y tu amor te impide usar tus artes en mi contra, viéndote obligado a emplearlas solo contra mis otros amantes. Te he soportado solo porque a veces me resulta sutil, pero si Elric regresara a Telecarna, se apartó de su lado mientras se tironeaba displicentemente de la larga barba negra. En cierto modo odio a Elric. Pero es mejor que amarte a ti en cierto modo. Entonces, ¿para qué te reuniste conmigo en Baxaan? Inquirió el mago con ira. ¿Por qué cediste el trono al hijo de tu hermano, y lo dejaste como regente para venir aquí? Te mandé llamar y viniste has de sentir por mí algún afecto para haber hecho algo semejante. Gisana lanzó otra carcajada y repuso. Oí decir que un hechicero de rostro pálido y ojos carmesíes, poseedor de una espada rúnica aulladora, viajaba por el noreste. Por eso vine, Telecarna. Telecarna se inclinó hacia adelante con el rostro crispado por la rabia, y aferró el hombro de la mujer con sus dedos agarrotados. No olvidarás que ese mismo hechicero de rostro pálido, fue quien mató a tu propio hermano, le espetó. Yaces con un hombre que destruyó a su pueblo, y al tuyo. Abandonó la flota, a la cual había dirigido en el pillaje de su propia tierra, cuando los amos de los dragones tomaron represalias. Darmit, tu hermano, iba a bordo de una de esas naves, y ahora se pudre en el fondo del mar. Siempre mencionas todo esto con la esperanza de avergonzarme, dijo Gisana meneando la cabeza con gesto cansado. Sí, he tenido amoríos con alguien que prácticamente asesinó a mi hermano, pero sobre la conciencia de Elric pesaban crímenes más espantosos. Y aún así, yo le amaba, a pesar de ellos, o precisamente por ellos. Tus palabras no producen el efecto que deseas, Telecarna. Ahora déjame, quiero dormir sola. El hechicero continuaba clavando sus uñas en la fresca piel de Gisana. La soltó entonces, y con voz quebrada le dijo. Lo siento, deja que me quede. Vete, le pidió ella en voz baja. Torturado por su propia debilidad, Telecarna, hechicero de Pantán, se marchó. Elric de Melnibone se encontraba en Baxaan, y en varias ocasiones, había jurado vengarse de Telecarna, en Lormir, Nazocor Welloru, así como en Hardcore. En el fondo de su corazón, el mago de negra barba sabía quién saldría vencedor en cualquiera de los duelos que pudieran producirse. Capítulo 2. Los 4 mercaderes se habían marchado envueltos en negras capas. No les había parecido prudente que nadie estuviera al corriente de los tratos que tenían con Elric. En aquellos momentos, Elric reflexionaba mientras iba bebiendo una copa más de dorado vino. Sabía que iba a necesitar de una ayuda muy especial y poderosa, si quería capturar el castillo de Nicorn. Era prácticamente inexpugnable, y, con la protección nigromántica de Telecarna, sería necesario utilizar un tipo de brujería particularmente poderosa. Sabía que era un rival digno de Telecarna, y más cuando de magia se trataba, pero si dedicaba todas sus energías a luchar contra él, no le quedarían fuerzas para vencer a la aguerrida guardia de guerreros del desierto empleada por el príncipe mercante. Necesitaba ayuda.
en los bosques que se alzaban al sur de Baxaan, sabía que hallaría hombres cuyo apoyo le resultaría útil. Pero, le ayudarían. Comentó el problema con Moonglum. He oído decir que una banda de compatriotas míos ha venido hacia el norte, procedente de Vilmir, donde ha saqueado varios poblados importantes, le informó al oriental. Desde hace 4 años, cuando la gran batalla de Imrir, los hombres de Melnibone se fueron marchando de la isla del dragón para convertirse en mercenarios y piratas. Imrir cayó por mi culpa, y ellos lo saben, pero si les ofrezco un buen botín, quizá me secunden. Moonglum sonrió, irónico, y repuso. Yo no contaría con ello, Elric. Un comportamiento como el tuyo difícilmente se olvida, y perdona mi franqueza. Tus compatriotas son ahora vagabundos muy a su pesar, ciudadanos de una ciudad arrasada, la más antigua y la más poderosa jamás vista en el mundo. Cuando Imrir la hermosa cayó, muchos debieron de haberte deseado los peores sufrimientos. Elric lanzó una breve carcajada, y admitió. Es posible, pero ellos son mi pueblo, y los conozco. Los melniboneses forman una raza antigua y sofisticada. Rara vez permitimos que las emociones impidan nuestro bienestar general. Moonglum enarcó las cejas en una mueca irónica, y Elric interpretó la expresión correctamente. Durante un tiempo breve, yo constituí una excepción. Pero ahora, Kimoril y mi primo yacen bajo las ruinas de Imrir, y mi propio tormento vengará cualquier maldad que pudiera haber cometido. Creo que mis compatriotas se darán cuenta de esto. Espero que estés en lo cierto, Elric dijo Moonglum con un suspiro. ¿Quién dirige esta banda? Un viejo amigo, respondió Elric. Fue amo de los dragones y condujo el ataque sobre los barcos usurpadores cuando hubieron saqueado Imrir. Se llama Divingvar, en otros tiempos señor de las cuevas de los dragones. ¿Qué me dices de sus bestias? ¿Dónde están? Otra vez dormidas en las cuevas. Solo pueden ser despertadas en raras ocasiones. Necesitan años para recuperar las energías y volver a destilar su veneno. Si no fuera por esto, los amos de los dragones dominarían el mundo. Es una suerte para ti que no lo hagan, comentó Moonglum. ¿Quién sabe? Dijo Elric en voz baja. Conmigo como jefe, todavía podrían lograrlo. Al menos así lograríamos forjar un nuevo imperio en este mundo, al igual que hicieran nuestros antepasados. Moonglum no dijo palabra. Pensó, para sus adentros, que los reinos jóvenes no serían conquistados con tanta facilidad. Melnibone y su pueblo eran antiguos, crueles y sabios, pero hasta su crueldad se había visto templada por la lenta enfermedad que traen los años. Carecían de la vitalidad de la raza bárbara, antepasados de los fundadores de Imrir y de sus ciudades hermanas, largo tiempo olvidadas. A menudo, la vitalidad era reemplazada por la tolerancia de los ancianos, los que habían conocido la gloria del pasado, pero cuyo momento ha pasado. Por la mañana, dijo Elric, nos pondremos en contacto con Divingvar, y esperemos que lo que hizo con la flota saqueadora, unido a los remordimientos de conciencia que he sufrido yo, baste para que tenga una actitud objetiva hacia mi plan. Y ahora, a dormir, espero, dijo Moonglum. Necesito descansar, además, la campesina que me espera podría impacientarse. Como tú quieras, replicó Elric encogiéndose de hombros. Yo seguiré bebiendo un poco más de vino, y me retiraré más tarde. Asterisco, 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 asterisco. Los negros nubarrones que se habían acumulado sobre Baxaan la noche anterior seguían allí al amanecer. El sol se elevó tras ellos, pero los habitantes no se percataron de él. Se alzó sin ser anunciado, pero en la fresca alborada humedecida por la lluvia, Elric y Moonglum recorrieron las estrechas callejuelas de la ciudad, en dirección a la puerta sur y a los bosques que se extendían más allá de ella. Elric había cambiado su atuendo habitual por un sencillo coleto de cuero verde que llevaba la insignia de la familia real de Melnibone. Un dragón rampante de color carmesí sobre un campo dorado. En el dedo, llevaba el anillo de los reyes, la única piedra Atorios engarzada en un anillo de plata con tallados rúnicos. Era el anillo que los poderosos antepasados de Elric habían llevado. Tenía una antigüedad de varios siglos. De los hombros, le colgaba una capa corta, y llevaba unas calzas de color azul, remetidas dentro de altas botas de montar. De su costado pendía la tormentosa. Entre hombre y espada existía una simbiosis. Sin la espada,
el hombre se habría convertido en un lisiado, falto de destreza y energía. Sin el hombre, la espada no podía beber la sangre y las almas que le eran necesarias para su existencia. Hombre y espada iban juntos, y no había nadie capaz de discernir cuál de los dos mandaba. Moonglum, más consciente de lo inclemente del tiempo que su amigo, se subió el cuello de la capa, y, de vez en cuando, maldecía a los elementos. Hubieron de cabalgar una buena hora para llegar a las afueras del bosque. Por el momento, en Baxaan, solo se oían rumores sobre la llegada de los saqueadores inririanos. En una o dos ocasiones, cerca de la muralla sur, un forastero alto había sido visto en oscuras tabernas, hecho que había sido notado, pero los ciudadanos de Baxaan se sentían seguros y protegidos por sus riquezas y su poder, y con una cierta verdad en su convicción, habían reflexionado que Baxaan podía soportar una incursión mucho más feroz que las que habían asolado las aldeas más débiles de los vilmirianos. Elric no tenía idea de por qué sus compatriotas se habían dirigido hacia el norte, hacia Baxaan. Probablemente, habían ido allí para descansar y a cambiar en los bazares el botín por vituallas. El humo de varias fogatas del campamento indicó a Elric y a Moonglum donde estaban atrincherados los melniboneses. Redujeron la marcha y guiaron a sus cabalgaduras en esa dirección, mientras las ramas húmedas les rozaban las caras y los aromas del bosque, liberados por la lluvia vivificante, embriagaban sus sentidos. Con una sensación rayana en el alivio, Elric se encontró con el guardia de avanzada que, de pronto, surgió de entre la maleza para impedirles enfilar por el sendero. El guardia inririano iba envuelto en pieles y acero. Escudriñó a Elric con ojos cansados por debajo de la visera de un yelmo de adornos intrincados. La visera y la lluvia que goteaba de ella le impedían ver con claridad, por lo cual tardó en reconocer a Elric. «Alto. ¿Qué hacéis en estos parajes? Déjame pasar», le ordenó Elric, impaciente. «Soy Elric, tu señor y emperador». El guardia se quedó boquiabierto y bajó la lanza que llevaba. Se echó hacia atrás el yelmo y miró fijamente al hombre que tenía delante mientras un sinfín de emociones se reflejaban en su rostro. Entre ellas estaba el asombro, el respeto y el odio. «Este no es lugar para ti, mi señor», le dijo con una torpe reverencia. «Hace 5 años, renunciaste a tu pueblo, y lo traicionaste, y aunque reconozco la sangre de reyes que fluye en tus venas, no puedo obedecerte, ni rendirte los homenajes a los cuales, en otras circunstancias, tendrías derecho». «Es verdad», dijo Elric, orgulloso, mientras se erguía en su cabalgadura. «Pero deja que tu jefe Divimbbar, amigo de mi infancia, sea quien juzgue qué hacer conmigo. Llévame ante él, y recuerda que mi compañero no os ha hecho ningún daño, por tanto, trátalo con el respeto que se merecen los amigos elegidos por un emperador de Melnibone». El guardia volvió a hacer una reverencia, y aferró las riendas de la montura de Elric. Condujo a los dos hombres sendero abajo, hacia un amplio claro, donde se levantaban las tiendas de los hombres de Imrir. En el centro de enormes pabellones circulares, llameaban las fogatas para la comida. Los guerreros melniboneses, de finos rasgos, estaban sentados a su alrededor y conversaban en voz baja. Incluso a la luz lóbrega del amanecer, las telas de las tiendas aparecían brillantes y alegres. Las suaves tonalidades eran de una textura enteramente melnibonesa. Verdes oscuros y ahumados, azules, ocres, dorados, azures. Los colores no desentonaban en absoluto, su combinación era perfecta. Elric sintió una triste nostalgia por las separadas torres multicolores de Imrir la Hermosa. A medida que los dos compañeros y su guía se fueron acercando, los hombres levantaron la vista asombrados, y un murmullo generalizado se alzó por encima del rumor de la conversación. «Por favor, quedaos aquí», le dijo el guardia a Elric. «Informaré a mi señor Divimbbar de vuestra llegada». Elric asintió con un movimiento de cabeza, y se sentó con firmeza en la silla, consciente de la mirada de los guerreros allí reunidos. Ninguno se le acercó, y algunos, a quienes Elric había conocido personalmente en los viejos tiempos, se mostraron abiertamente incómodos. Estos eran quienes no le miraban fijamente, sino que apartaban la vista, se ocupaban del fuego, o de pronto les entraba un inusitado interés por el brillo de sus espadas y puñales finamente labrados. Unos cuantos gruñeron enfadados, pero fueron una franca minoría.
La mayoría de los hombres se mostraron sencillamente asombrados y, al mismo tiempo, inquisitivos. ¿Por qué aquel hombre, que había sido su rey y su traicionero, se había presentado en aquel campamento? De lo alto del pabellón más grande, de tonos dorados y carmesíes, ondeaba un estandarte en cuyo fondo aparecía un dragón echado en azul sobre blanco. Era la tienda de Divimbbar, y de ella salió a toda prisa el amo de los dragones, abrochándose el cinturón de la espada, mientras en sus ojos inteligentes se reflejaba el asombro y la cautela. Divimbbar era un poco mayor que Elric y llevaba el sello de la nobleza melnibonesa. Su madre había sido princesa, prima de la madre de Elric. Tenía los pómulos altos y delicados, los ojos ligeramente almendrados, mientras que su cabeza era estrecha y se afinaba hacia las mandíbulas. Como Elric, tenía las orejas pequeñas, casi desprovistas de lóbulo, y un tanto puntiagudas. Sus manos, la izquierda se cerraba alrededor de la empuñadura de su espada, tenían unos dedos largos, y, al igual que su piel, eran pálidas, aunque no tanto como el blanco mortecino de las del albino. A grandes zancadas, se acercó al emperador de Melnibone, controlando sus emociones. Cuando se halló a escasos metros de Elric, Divimbbar se inclinó despacio, con la cabeza agacha y el rostro oculto. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Elric. Divimbbar, señor de las cuevas de los dragones, saluda a Elric, señor de Melnibone, exponente de sus artes secretas. El amo de los dragones pronunció el antiquísimo saludo ritual con tono severo. Elric no se sentía tan confiado como parecía cuando replicó. Elric, señor de Melnibone, saluda a su leal súbdito y exige a Divimbbar que le otorgue audiencia. No resultaba adecuado, según las antiguas normas melnibonesas, que el rey solicitase audiencia a uno de sus súbditos, y el amo de los dragones lo comprendió al instante. Sería para mí un honor, si mi señor me permitiera acompañarle a mi pabellón. Elric desmontó, y se dirigió hacia el pabellón de Divimbbar. Moonglum también desmontó e hizo ademán de seguirlo, pero Elric lo contuvo con un gesto. Los dos nobles inririanos entraron en la tienda. En el interior, una pequeña lámpara de aceite aumentaba la sombría luz del día que se filtraba a través de la colorida tela. La tienda estaba amueblada con sencillez. En ella aparecían una dura cama de soldado, una mesa y varios taburetes de madera. Divimbbar hizo una reverencia, y en silencio, le indicó a Elric que se sentara en uno de los taburetes. Los dos hombres permanecieron callados durante unos momentos. Ninguno dejó que las emociones se reflejaran en sus facciones controladas. Simplemente permanecieron allí sentados, mirándose a la cara. Al cabo de un rato, Elric dijo: «Me tienes por un traidor, un ladrón, un asesino de mi propio linaje, y de mis compatriotas, amo de los dragones». Divimbbar asintió, y repuso: «Con permiso de mi señor, he de decir que estoy de acuerdo con él. En los viejos tiempos, cuando hablábamos a solas, nunca fuimos tan formales», le recordó Elric. «Olvidémonos del ritual, y de las tradiciones. Melnibone ya no existe, y sus hijos son vagabundos. Nos reunimos como solíamos hacerlo antes, es decir, como iguales, aunque solo ahora es esto enteramente cierto. Somos iguales. El trono de Rubí se desplomó entre las cenizas de Imrir, y ahora no hay emperador que pueda ocuparlo». «Es verdad», Elric admitió Divimbbar con un suspiro. «Pero, ¿por qué has venido?» «Estábamos contentos de olvidarte. Y a pesar de que los deseos de venganza seguían latentes, no hicimos nada por ir tras de ti. Has venido a burlarte. Sabes bien que jamás haría una cosa así, Divimbbar. Últimamente duermo muy poco, y cuando lo hago, tengo unas pesadillas tan horrendas que prefiero la vigilia. Sabes que Ymir Coon me obligó a hacer lo que hice cuando usurpó el trono por segunda vez, después de que yo confiara en él como regente, y cuando, por segunda vez, sumió a su hermana, a quien yo amaba, en un sueño hechizado. Secundar a esa flota ladrona era mi única esperanza de obligarle a deshacer su embrujo, y liberar a Kimoril. Actué impulsado por la venganza, pero fue la tormentosa, mi espada, y no yo, quien mató a Kimoril. Ya lo sé». Divimbbar volvió a suspirar, y con una mano enjollada, se frotó la cara. «Pero eso no explica por qué has venido».
No deberías tener contacto alguno con tu gente. Nos inspiras precaución, Elric. Y aunque permitiéramos que volvieras a guiarnos, seguirías tu malhadado camino, y nos arrastrarías contigo. Allí no hay futuro ni para mí ni para mis hombres. Es verdad. Pero necesito tu ayuda solo por esta vez. Después, nuestros caminos podrán volver a separarse. Deberíamos matarte, Elric. Pero, ¿qué crimen sería más nefasto? El no hacer justicia matando a nuestro traidor, o un regicidio. Me planteas un problema en un momento en el que ya tengo demasiados. He de tratar de resolverlo. No he hecho más que cumplir un papel en la historia, dijo Elric con convicción. A la larga, el tiempo habría hecho lo mismo que yo. No hice más que adelantar el día, y lo hice cuando tú y tu gente os mostrabais más preparados para combatirlo y adoptar una nueva forma de vida. ¿Ese es un punto de vista? Elric dijo Divimpar con una irónica sonrisa. Debo admitir que hay en ello algo de verdad. Pero ve a decírselo a los hombres que perdieron casa y familia por tu culpa. Ve a decírselo a los guerreros que tuvieron que ocuparse de sus compañeros mutilados, a los hermanos, padres y esposos, cuyas esposas, hijas y hermanas, esas orgullosas mujeres melnibonesas, hubieron de acostumbrarse a complacer a los bárbaros despojadores. Es verdad, dijo Elric, y bajó la vista. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz muy queda. Nada puedo hacer para devolver cuanto ha perdido nuestro pueblo, aunque quisiera. Con frecuencia añoró a Imrir, y sus mujeres, sus vinos y diversiones. Pero puedo ofrecerte un botín. Puedo ofrecerte el palacio más rico de Baxaan. Olvida las viejas heridas, y sígueme por esta sola vez. ¿Acaso vas tras las riquezas de Baxaan? Nunca fuiste muy amante de joyas y metales preciosos. ¿Qué te impulsa esta vez, Elric? Elric se pasó las manos por los blancos cabellos. Sus ojos carmesíes reflejaban su preocupación. Una vez más, la venganza, Divimpar. Estoy en deuda con un brujo de Pantán, un tal Telecarna. Habrás oído hablar de él. Es bastante poderoso para pertenecer a una estirpe relativamente joven. Entonces, uniremos nuestras fuerzas, Elric dijo Divimpar sombríamente. No eres el único melnibones que está en deuda con Telecarna. Por culpa de esa reina ramera, Gisana de Hardcore, hace unos años, uno de nuestros hombres halló la muerte de un modo sucio y horrendo. Murió a manos de Telecarna, porque prodigaba sus caricias a Gisana, que buscaba a alguien con quien sustituirte. Podemos unirnos para vengar esa sangre, Rey Elric, y será una excusa apropiada para quienes preferirían mojar en tu sangre sus cuchillos. Elric no se alegró. De pronto tuvo la premonición de que aquella afortunada coincidencia tendría resultados graves e imprevisibles. Pero sonrió. Capítulo 3. En un abismo humeante, más allá de los límites del tiempo y el espacio, una criatura comenzó a moverse. A su alrededor, las sombras se agitaron. Eran las sombras de las almas de los hombres. Y esas sombras que se agitaban en la brillante oscuridad eran dueñas de la criatura. Ella les permitía dominarla, con tal de que pagaran un precio. En la lengua de los hombres, esa criatura tenía un nombre. Se llamaba Kaolnarg, y acudía cuando se invocaba su nombre. En esos momentos se moría. Oyó cómo su nombre traspasaba las barreras que normalmente bloqueaban su comunicación con la tierra. La invocación del nombre abría temporalmente un sendero entre esas barreras intangibles. Volvió a moverse cuando su nombre fue invocado por segunda vez. La criatura no sabía por qué la llamaban ni qué la llamaba. Solo era confusamente consciente de un hecho. Cuando se abriera el sendero, podría alimentarse. No comía carne ni bebía sangre, sino que se alimentaba de las mentes y las almas de hombres y mujeres adultos. De vez en cuando, como aperitivo, se deleitaba con los bocados de la fuerza vital inocente que extraía de los niños. Los animales no le llamaban la atención, puesto que en ellos no había conciencia suficiente como para saborear. A pesar de su estupidez, la criatura era una gastrónoma y una conocedora. Su nombre fue invocado por tercera vez. Volvió a moverse, y fluyó hacia adelante. Se acercaba el momento en el cual, una vez más, podría alimentarse. Telecarna se estremeció. Básicamente, se consideraba un hombre pacífico.
Él no tenía la culpa de que su avaricioso amor por Gisana le hubiera conducido a la locura. Él no tenía la culpa si, por ella, controlaba a varios demonios poderosos y malévolos que, a cambio de los esclavos y los enemigos con que los alimentaba, protegían el palacio de Nicorn, el mercader. Sentía la profunda convicción de que no tenía la culpa de todo aquello. Fueron las circunstancias las que lo condenaron. Entristeció. Deseó no haber conocido nunca a Gisana, no haber regresado a su lado después de aquel desgraciado episodio en las afueras de las murallas de Tanelorn. Volvió a estremecerse en el interior de la estrella de 5 puntas mientras invocaba a Kaolnarg. Su embrionario talento para la precognición le había permitido atisbar el futuro inmediato, y sabía que Elric se preparaba para enfrentarse a él. Telecarn aprovechaba para invocar toda la ayuda que pudiese controlar. Kaolnarg debía ser enviado a destruir a Elric, si podía hacerlo, antes de que el albino se acercase al castillo. Telecarn se congratuló por haber conservado el mechón de blancos cabellos que, en el pasado, le permitió enviar hasta Elric a otro demonio, ahora desaparecido. Kaolnarg sabía que se acercaba a su amo. Se impulsó indolentemente hacia adelante, y al penetrar en el extraño continuo, sintió un dolor punzante. La criatura sabía que el alma de su amo estaba suspendida ahí delante, pero por algún motivo decepcionante, resultaba inalcanzable. ¿Algo cayó ante la criatura? Después de olisquearlo, Kaolnarg supo que debía hacer. Aquello formaba parte de su alimento. Agradecida, la criatura se fue tras su presa antes de que el dolor, propio de una estancia prolongada en un sitio extraño, aumentara demasiado. Elric cabalgaba al frente de sus compatriotas. A su derecha iba Divimbar, el amo de los dragones, y a su izquierda, Moonglum de Luer. Tras él cabalgaban 200 hombres, y a continuación, iban los carros con el botín, las máquinas de guerra, y los esclavos. La caravana resplandecía con sus estandartes orgullosos, y las largas lanzas brillantes de Imrir. Iban vestidos de acero, con afiladas espinilleras, yelmos y hombreras. Sus petos estaban pulidos, y lanzaban destellos allí donde se abrían sus largos coletos de pieles. Sobre los coletos, llevaban brillantes capas de telas imririanas, que centelleaban bajo la pálida luz del sol. Los arqueros cabalgaban muy cerca de Elric y sus compañeros. Llevaban potentes arcos de hueso desencordados, que solo ellos sabían usar. Sobre las espaldas, cargaban las aljabas, repletas de flechas con plumas negras. A continuación iban los lanceros, con sus brillantes lanzas inclinadas, para que no chocasen contra las ramas bajas de los árboles. Tras ellos cabalgaba la fuerza principal. Los soldados espadachines imririanos que llevaban largas espadas y armas blancas cortas, que eran demasiado cortas para ser verdaderas espadas y demasiado largas para llevar el nombre de cuchillos. Cabalgaban rodeando Baxaan, hacia el palacio de Nicorn, que se encontraba al norte de la ciudad. Aquellos hombres cabalgaban en silencio. No sabían qué decir, pues Elric, su señor, los conducía a la batalla por primera vez en 5 años. La tormentosa, la espada negra de los infiernos, tintineaba bajo la mano de Elric, y esperaba ansiosa la matanza. Moonglum se removía en la silla, nervioso ante la inminencia del combate en el cual intervendría la magia negra. Moonglum no se sentía en absoluto atraído por las artes mágicas ni las criaturas que engendraban. Para él, los hombres debían entablar sus batallas, sin ninguna ayuda. Cabalgaban nerviosos y tensos. La tormentosa se agitó al costado de Elric. Un débil quejido emanó del metal. El tono era de advertencia. Elric levantó una mano y los caballos detuvieron el paso. Se acerca algo a lo cual solo yo puedo enfrentarme, le informó a sus hombres. Continuaré solo. Espoleó a su caballo hasta que alcanzó un medio galope y mantuvo la vista al frente. La voz de la tormentosa se hizo más audible y aguda, un grito ahogado. El caballo tembló. Elric tenía los nervios a flor de piel. No esperaba que las dificultades aparecieran tan pronto, y rogó por qué, fuera cual fuese el mal que se agazapaba en el bosque, no estuviera dirigido a él. Ariok, no me abandones, suplicó con un hilo de voz. Ayúdame ahora, y te ofreceré en sacrificio una 20 de guerreros. Ayúdame, Ariok. Un olor pestilente penetró en la nariz de Elric. Tosió y se cubrió la boca con las manos, mientras sus ojos buscaban el origen del hedor.
El caballo relinchó. Elric saltó de la silla, y le dio una palmada en la grupa a su cabalgadura, para que regresase por el sendero. Se agazapó con cautela y empuñó a la tormentosa. La espada negra temblaba desde la punta hasta el pomo. Notó la presencia de la criatura con la visión mágica de sus antepasados antes de verla con sus propios ojos. Reconoció su forma. Él mismo era uno de sus amos. Esta vez no poseía control alguno sobre Kaolnarg. No se encontraba en el centro de una estrella de 5 puntas, y su única protección eran su espada y su ingenio. Pero también conocía la fuerza de Kaolnarg, por eso se estremeció. Sería capaz de vencer semejante horror sin ayuda. Ariok. Ariok. Ayúdame. Fue un grito agudo y desesperado. Ariok. No había tiempo para conjurar un hechizo. Kaolnarg se encontraba ante él. Era un enorme escuerzo verde que se acercaba, saltando obscenamente por el sendero, mientras se quejaba en silencio del dolor fomentado por la tierra. Se alzó ante Elric, y el albino quedó envuelto por su sombra, incluso cuando la criatura se hallaba aún a 10 pasos de él. Elric respiró veloz, y volvió a gritar. Ariok. Sangre y almas para ti, si me ayudas ahora mismo. De pronto, el demonio escuerzo saltó. Elric se hizo a un lado, pero una pata de largas uñas lo alcanzó, y lo lanzó volando contra la maleza. Kaolnarg se volvió torpemente, y abrió, ávido, la sucia boca dejando al descubierto un agujero desdentado del que emanaba un hedor repugnante. Ariok. Era tal su extraña y maligna insensibilidad, que el escuerzo ni siquiera reconoció el nombre de tan poderoso dios demonio. No había manera de asustar a aquella criatura, había que hacerle frente. Cuando se acercó a Elric por segunda vez, las nubes se abrieron, y sus entrañas descargaron un aguacero que azotó el bosque. Medio enceguecido por la lluvia que le bañaba el rostro, Elric se escudó tras un árbol, con la espada rúnica dispuesta. En condiciones normales, Kaolnarg era ciego. No veía ni a Elric ni al bosque. No podía sentir la lluvia. Solo era capaz de ver y oler las almas de los hombres, su alimento. El demonio escuerzo pasó a su lado a trompicones, y al hacerlo, Elric saltó bien alto, sosteniendo la espada con ambas manos, y la enterró hasta la empuñadura en el lomo blando y tembloroso del demonio. La carne, o fuera cual fuese la materia que formaba el cuerpo del demonio, se despachurró de forma nauseabunda. Elric tiró de la empuñadura de la tormentosa cuando la espada mágica se hundió ardiente en el lomo de la bestia infernal, y cortó el sitio donde debía estar la espina dorsal, pero donde no había ninguna espina dorsal. Kaolnarg chilló de dolor. Su voz era estridente y aguda incluso en un momento de agonía extrema como aquel. Se defendió. Elric sintió que se le nublaba la mente, y notó un terrible dolor en la cabeza que no tenía absolutamente nada de natural. Ni siquiera atinó a gritar. Espantado, abrió desmesuradamente los ojos al advertir lo que le estaba ocurriendo. Le estaban arrancando el alma del cuerpo. Lo sabía. No sintió debilidad física, simplemente tuvo conciencia de estar asomándose pero incluso esa conciencia se desdibujaba. Todo se desdibujaba, incluso el dolor, incluso el terrible dolor engendrado por los infiernos. Ariok. Profirió con voz ronca. De alguna parte sacó fuerzas. No de sí mismo, ni siquiera de la tormentosa, de alguna parte. Algo había acudido en su auxilio, otorgándole fuerzas, las suficientes como para hacer lo que debía. Desenterró la espada del lomo del demonio. Se encontraba encima de Kaolnarg. Flotaba en alguna parte, aunque no en el aire de la tierra. Simplemente flotaba encima del demonio. Con cuidadosa deliberación, escogió un lugar del cráneo del demonio, pues de algún modo, supo que era el único punto donde la tormentosa podía resultar efectiva. Despacio, y con cuidado, bajó a tormentosa, y enterró la espada rúnica, traspasándole el cráneo a Kaolnarg. El escuerzo lanzó un quejido, cayó de bruces, y desapareció. Elric quedó despatarrado entre la maleza. El cuerpo le quedó dolorido y tembloroso. Se incorporó lentamente. Le habían quitado toda la energía. La tormentosa también parecía haber perdido su vitalidad, pero Elric sabía que pronto la recuperaría, y al hacerlo, él volvería a ser fuerte. Entonces sintió que todo su cuerpo se tornaba rígido. Estaba asombrado.
¿Qué era lo que ocurría? Comenzó a perder el sentido. Tuvo la sensación de estar mirando desde el extremo de un largo túnel negro que conducía a la nada. Todo era vago. Notó que algo se movía. Estaba viajando. No supo precisar cómo ni tampoco a dónde se dirigía. Viajó durante unos segundos, consciente solo de la sobrenatural sensación de estar moviéndose, y del hecho que la tormentosa subida iba prendida de su mano derecha. Entonces notó bajo los pies la piedra dura y abrió los ojos. ¿O acaso era que su visión regresaba? Coma levantó la cabeza, y vio la cara malignamente exultante. Telecarna murmuró roncamente. ¿Cómo lo has hecho? El brujo se inclinó hacia adelante, y arrancó la tormentosa de la débil mano de Elric. He seguido tu loable batalla con mi mensajero, señor Elric, le dijo con una sonrisa burlona. Cuando resultaba evidente que habías logrado recibir ayuda, me apresuré a conjurar otro hechizo para traerte hasta aquí. Ahora tengo tu espada y tu fuerza. Sé que sin ella no eres nada. Estás en mis manos, Elric de Melniboné. Elric respiró con dificultad. El dolor devastaba su cuerpo. Intentó sonreír, pero no pudo. No era propio de él hacerlo cuando estaba derrotado. Devuélveme la espada. Telecarna le lanzó una sonrisa presuntuosa y satisfecha y luego rió entre dientes. ¿Quién habla ahora, de venganza, Elric? Devuélveme la espada. Elric trató de incorporarse, pero estaba demasiado débil. Se le nubló la vista de tal modo que apenas lograba ver al maligno hechicero. ¿Qué clase de trato me ofreces?, inquirió Telecarna. No gozas de buena salud, mi señor Elric, y los hombres enfermos no negocian. Suplican. Elric tembló de rabia e impotencia. Apretó los labios. No suplicaría, y tampoco haría tratos. En silencio lanzó una furiosa mirada al brujo. Creo que lo primero que haré, dijo Telecarna con una sonrisa, será guardar esto bajo llave. Sopesó la tormentosa en la mano, y se volvió hacia un armario que había detrás de él. De entre los pliegues de su túnica sacó una llave con la que abrió el armario, guardó la espada rúnica y luego cerró la puerta con llave. Y ahora, creo que exhibiré a nuestro viril héroe a su examante, la hermana del hombre al que él traicionó hace 4 años. Elric no dijo palabra. Después prosiguió Telecarna. Nicorn, mi empleador, verá al asesino que se creía capaz de hacer lo que otros no han logrado. Sonrió, y con una risita ahogada exclamó. ¿Qué día? ¿Qué día? Tan pleno. Tan plagado de placeres. Telecarna volvió a reír entre dientes, y levantó una campanilla. Tras Elric se abrió una puerta, y entraron 2 guerreros del desierto. Lanzaron una mirada a Elric, y luego otra a Telecarna. Se mostraron visiblemente asombrados. Nada de preguntas les espetó Telecarna. Llevad a este despojo a los aposentos de la reina Gisana. Elric se puso furioso cuando los 2 guerreros lo levantaron en vilo. Los hombres tenían la piel oscura, llevaban barba, y sus ojos aparecían hundidos debajo de unas cejas hirsutas. Llevaban los pesados cascos metálicos guarnecidos de lana, propios de su raza, y sus armaduras no eran de hierro, sino de madera maciza, recubierta de cuero. Arrastraron el cuerpo debilitado de Elric por un largo pasillo, y uno de ellos llamó con fuerza a una puerta. Elric reconoció la voz de Gisana cuando les ordenó que entrasen. Tras los hombres del desierto y su carga, iba el brujo riéndose burlonamente. Te he traído un regalo, Gisana le gritó. Los hombres del desierto entraron. Elric no lograba ver a Gisana, pero oyó su jadeo de asombro. Ponedlo sobre el lecho, ordenó el hechicero. Elric fue depositado sobre lienzos mullidos. Quedó tendido, completamente exhausto sobre el lecho, y miró el brillante y lujurioso mural pintado en el techo. Gisana se inclinó sobre él. Elric olió su erótico perfume, y con voz ronca le dijo. Una reunión sin precedentes, reina. Por un momento, sus ojos reflejaron una cierta preocupación, pero luego se endurecieron, y la mujer lanzó una risa cínica. A mi héroe ha vuelto por fin a mi lado. Aunque hubiera preferido que viniese por su propio pie, y no arrastrado por el pellejo del cogote como un cachorro. Al lobo le han arrancado todos los dientes, y ya no queda nadie que pueda venir por las noches a maltratarme. Se apartó con una mueca de disgusto en la cara pintada. Llévatelo, Telecarna.
¿Ya has probado lo que querías? El brujo asintió. Y ahora, dijo Telecarna, iremos a ver a Nicorn. Creo que en estos momentos, debe de estar esperándonos. Capítulo 4. Nicorn de Ilmar no era un hombre joven. Tendría más de 50 años, pero había logrado conservar la juventud. Tenía el rostro de un campesino, delgado, y de huesos pronunciados. Sus ojos agudos duros miraron a Elric, que se encontraba ridículamente erguido en una silla. De modo que tú eres Elric de Melniboné, el lobo del mar embravecido, corruptor, ladrón y asesino de mujeres. Creo que ahora, no podrías matar siquiera a un niño. Sin embargo, he de decir que me disgusta ver a un hombre en tu situación, sobre todo a alguien que ha sido tan activo como tú. Es cierto lo que me dice el hacedor de hechizos. Te han enviado mis enemigos para asesinarme. Elric estaba preocupado por sus hombres. ¿Qué iban a hacer? Esperar o seguir adelante. Si atacaban el palacio en ese momento, estarían perdidos y él también. Es cierto, insistió Nicorn. No, susurró Elric. Mi enfrentamiento es con Telecarna. Tengo con él una antigua deuda pendiente. Amigo mío, no me interesan las deudas antiguas, le dijo Nicorn con una cierta rudeza. Lo que me interesa es proteger mi vida. ¿Quién te ha enviado? Telecarna faltó a la verdad. Si te dijo que me enviaron, mintió Elric. Yo solo quería saldar mi deuda. Me temo que el hechicero no fue el único que me lo dijo, le informó Nicorn. En la ciudad tengo muchos espías, y 2 de ellos me han informado por separado que unos mercaderes han forjado un plan para matarme y que te utilizarán a ti para que lo lleves a cabo. Elric sonrió débilmente, y repuso. Está bien. Era cierto, pero no tenía intenciones de hacer lo que me pidieron. Tal vez te crea, Elric de Melniboné, dijo Nicorn. Pero ahora no sé qué hacer contigo. No dejaría a nadie a merced de Telecarna. ¿Me das tu palabra de que no volverás a atentar contra mi vida? ¿Acaso estamos haciendo un trato, mi señor Nicorn? Inquirió Elric con un hilo de voz. Sí. Entonces, ¿a cambio de qué he de darte mi palabra, señor? De tu vida y tu libertad, señor Elric. ¿Y mi espada? Nicorn se encogió de hombros con pesar y repuso. Lo siento, tu espada no formará parte del trato. Entonces, quítame la vida, le pidió Elric, angustiado. Vamos, el trato que te ofrezco es bueno. Te perdono la vida, y te concedo la libertad, pero me quedo con tu espada, para que no vuelvas a importunarme. Elric inspiró profundamente, y dijo. Está bien. Nicorn se alejó. Telecarna, que había seguido la conversación desde las sombras, cogió al mercader por el brazo, y le preguntó. ¿Vas a dejarlo en libertad? Sí, respondió Nicorn. Ya no representa una amenaza para nosotros. Elric notó en la actitud de Nicorn un leve tono amistoso. Por su parte, él sentía lo mismo. Tenía ante sí a un hombre valiente y astuto. Luchando contra la locura, Elric pensó cómo iba a devolver el golpe, sin la tormentosa. Asterisco 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 al oscurecer, los 200 guerreros irririanos esperaban ocultos en la maleza. Vigilaban y se formulaban muchas preguntas. ¿Qué habría sido de Elric? ¿Se encontraría en el castillo, tal como Divimbar creía? El amo de los dragones poseía algunos conocimientos sobre el arte de la adivinación, al igual que todos los miembros de la línea real de Melniboné. Y los poderosos hechizos que fue capaz de conjurar, le indicaban que Elric se encontraba tras los muros del castillo. Pero sin la ayuda de Elric para enfrentarse al poder de Telecarna, ¿cómo iban a apoderarse de él? El palacio de Nicorn era a la vez una fortaleza sombría y desagradable. Estaba rodeado por un profundo foso de aguas oscuras y estancadas. Se erguía bien alto por encima del bosque circundante, y parecía más bien incrustado en la piedra que erigido sobre ella. Gran parte de sus dependencias habían sido talladas en la piedra viva. Era inmenso e irregular. Abarcaba una amplia superficie, y estaba rodeado de contrafuertes naturales. En algunos sitios la roca era porosa, y por la parte inferior de los muros bajaba un agua sucia, que servía de alimento a una capa de musgo ennegrecido. A juzgar por su exterior, no parecía un sitio agradable, pero saltaba a la vista que era inexpugnable. 200 hombres serían incapaces de conquistarlo sin ayuda de la magia.
Algunos de los guerreros melniboneses comenzaron a impacientarse. Unos cuantos llegaron incluso a murmurar entre dientes que Elric había vuelto a traicionarlos. Divimbar y Moonglum no podían creerlo. Habían visto las señales del conflicto, las habían oído en el bosque. Aguardaron con la esperanza de que del castillo les llegara una seña. Vigilaron la entrada principal del castillo, y por fin su paciencia se vio premiada. La enorme puerta de metal y madera se abrió hacia adentro, colgando de sus cadenas, y un hombre de rostro demudado, vestido con raídos ropajes melniboneses, apareció escoltado por 2 guerreros del desierto. Al parecer, era llevado en volandas por ellos. Le empujaron hacia adelante. Elric avanzó tambaleándose por el sendero de piedra cubierta de moho que hacía las veces de puente sobre el foso. Entonces se desplomó. Comenzó a arrastrarse trabajosamente. ¿Qué le han hecho?, rugió Moonglum. He de ayudarle. Pero Divimbar lo contuvo. Alto, no debemos delatar nuestra presencia. Deja que llegue al bosque, luego le ayudaremos. Incluso aquellos que habían maldecido a Elric sintieron lástima por el albino al verlo avanzar, arrastrándose y tambaleando, hacia ellos. De las almenas de la fortaleza les llegó una risa burlona. Y llegaron a oír también frases desilvanadas. ¿Y ahora qué, lobo?, decía la voz. ¿Ahora qué? Moonglum apretó los puños, y tembló de rabia. Detestaba que se burlasen de su orgulloso amigo cuando estaba tan indefenso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? Ten paciencia, le ordenó Divimbar. Pronto lo sabremos. Fue una agonía esperar a que Elric se arrastrase de rodillas hasta llegar a la maleza. Moonglum salió al encuentro de su amigo para auxiliarlo. Le rodeó los hombros con el brazo, pero el albino lanzó un gruñido y lo apartó de un manotazo. Su rostro estaba encendido por un odio terrible, que la impotencia hacía más terrible aún. Elric nada podía hacer para destruir a su odiado enemigo. Nada. Elric, has de contarnos lo ocurrido, le pidió Divimbar con tono apremiante. Si hemos de ayudarte, debemos saber lo ocurrido. Elric respiró pesadamente, y asintió en silencio. Las emociones dejaron de reflejarse con tanta fuerza en su rostro, y, débilmente, comenzó a relatar la historia. De modo que nuestros planes se han quedado en la nada, rugió Moonglum. Y tú has perdido tu fuerza para siempre. Tiene que haber algún modo de recuperarla, dijo Elric con un hilo de voz al tiempo que meneaba la cabeza. Tiene que haberlo. ¿Cuál? ¿Cómo? Elric, si cuentas con algún plan, debes decírmelo. Elric tragó con dificultad y balbuceó. Está bien, Moonglum, te lo diré. Pero escúchame bien, porque no tendré fuerzas para repetírtelo. Asterisco 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 Moonglum era un adorador de la noche, pero solo cuando la iluminaban las antorchas de las ciudades. Le desagradaba la noche en campo abierto, y tampoco le gustaba demasiado cuando ésta envolvía un castillo como el de Nicorn, pero siguió adelante, y rogó porque todo saliera bien. Si Elric no se había equivocado en su interpretación, entonces todavía se podía ganar la batalla, y tomar el palacio de Nicorn. Pero aún así, aquello representaba un peligro para Moonglum, y él no era un hombre al que le gustara exponerse deliberadamente al peligro. Al divisar las aguas estancadas del foso, sintió un inmenso disgusto, y pensó que poner a prueba de aquel modo su amistad era excesivo. Con filosofía, se metió en las aguas, y atravesó el foso a nado. El musgo que cubría la fortaleza no constituía un firme asidero, pero le permitiría alcanzar la hiedra, un medio más seguro. Moonglum comenzó a trepar lentamente el muro. Deseo con todas sus fuerzas que Elric estuviera en lo cierto, y que Telecarna necesitase descansar antes de poner en marcha más conjuros. Fue por eso que Elric le había sugerido que se diera prisa. Moonglum continuó trepando, y al cabo de un rato, llegó a la ventana, sin barrotes, que buscaba. Un hombre de complexión normal no habría sido capaz de entrar, pero la figura pequeña de Moonglum resultaba sumamente útil en esas circunstancias. Logró colarse por la ventana, no sin un cierto esfuerzo, mientras temblaba de frío, y aterrizó sobre la piedra dura de una estrecha escalera que corría pegada al muro interior de la fortaleza. Moonglum frunció el ceño, y comenzó a subir la escalera. Elric le había dado una somera idea de cómo llegar a su destino. Esperando lo peor,
subió sigilosamente los escalones de piedra. Se dirigió hacia los aposentos de Gisana, reina de Hardcore. Asterisco 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 al cabo de una hora, Moonglum había regresado, temblando de frío y chorreando agua. En sus manos llevaba la tormentosa. Sujetaba la espada rúnica con sumo cuidado, inquieto ante la maldad consciente del arma. Volvía a estar viva y llena de unas energías oscuras y palpitantes. Gracias a los dioses que, no me he equivocado, murmuró Elric débilmente desde donde yacía, rodeado por 2 o 3 imrerianos, incluido Divimbar que, preocupado, contemplaba fijamente al albino. Rogué no equivocarme en mi deducción, y resultó que Telecarna descansaba para recuperarse después de los esfuerzos que hiciera para vencerme. Se movió, y Divimbar le ayudó a sentarse. Elric tendió una mano larga y blanca hacia la espada, como el adicto de una terrible droga. ¿Le has dado mi mensaje?, inquirió al tiempo que aferraba el pomo, agradecido. Sí, respondió Moonglum, sin dejar de temblar, y ha estado de acuerdo. Tampoco te equivocaste en la otra interpretación, Elric. No tardó mucho en engatusar a Telecarna para quitarle la llave. El brujo estaba exhausto, y Nicorn se estaba poniendo nervioso de solo pensar que podía producirse un ataque mientras Telecarna se encontraba momentáneamente incapacitado. Ella misma se dirigió al armario, y me trajo la espada. Algunas veces las mujeres resultan de utilidad, dijo Divimbar, cortante. Aunque en circunstancias como estas, son un obstáculo. Resultaba evidente que a Divimbar le preocupaban otros problemas además de la inmediata conquista del castillo, pero a nadie se le ocurrió preguntarle de qué se trataba. Parecía un asunto personal. Estoy de acuerdo contigo, amo de los dragones, dijo Elric con tono casi alegre. Los hombres que le rodeaban advirtieron cómo la fuerza volvía a fluir por las venas del albino, dotándolo de una vitalidad de naturaleza infernal. Ha llegado la hora de nuestra venganza. Pero recordad, no haréis daño a Nicorn. Le he dado mi palabra. Con la diestra asió firmemente la empuñadura de la tormentosa, y dijo. Y ahora, a calmar la sed de mi espada. Creo que seré capaz de obtener la ayuda de los aliados que necesitamos para mantener ocupado al brujo mientras nos apoderamos del castillo. No me hará falta una estrella de 5 puntas para conjurar a mis amigos del aire. Moonglum se pasó la lengua por los labios, y dijo. ¿De modo que recurrirás otra vez a la magia? En verdad, Elric, este país comienza a apestar con tanta hechicería, y tanto esbirro del infierno. No son seres del infierno, murmuró Elric al oído de su amigo. Sino espíritus honestos, igualmente poderosos en muchos sentidos. Contén tus temores, Moonglum. Unos cuantos conjuros más, y a Telecarna no le quedarán deseos de tomar represalias. El albino frunció el entrecejo al recordar los pactos secretos de sus antepasados. Inspiró profundamente, y cerró sus doloridos ojos carmesíes. Comenzó a balancearse, con la espada rúnica apenas asida en la mano. Su cántico era quedo, como el lamento lejano del viento. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y algunos de los guerreros más jóvenes, aquellos que jamás habían sido del todo iniciados en el antiguo saber popular de Melnibone, se revolvieron, inquietos. La voz de Elric no se dirigía a los seres humanos. Sus palabras iban destinadas a lo invisible, lo intangible, lo sobrenatural. Una rima antigua inició el encantamiento con las runas. Oíd la decisión del malhadado ser oscuro. Dejad que se oiga el lamento del gigante del viento. Los quejidos de Grao Jimisa cual pájaro enviad a mi enemigo. Por las tórridas piedras escarlatas. Por la maldición de mi negra espada. Por el planido solitario del Lazar. Permitid que se forme un viento sin igual. Ve los cual rayos de sol de su tierra natal, más ligeros que la demoledora tormenta. Ve los cual flechas hacia el venado disparadas. Dejad que así sea el hechicero transportado. A Elric se le quebró la voz al gritar con fuerza. Misa. Misa. En nombre de mis padres te conjuro, Señor de los vientos. Casi de inmediato, los árboles del bosque se doblaron de pronto, como si una mano gigantesca los hubiera hecho a un lado. Una voz terrible y suspirante surgió de la nada. Todos se estremecieron menos Elric, que estaba sumido en un profundo trance. Elric de Melnibone, rugió la voz cual tormenta lejana. Conocimos a vuestros padres. Os conozco a vos. La deuda que tenemos con la línea de Elric ha sido olvidada por los mortales, pero Grao y Misa, reyes del viento,
¿La recuerdan? ¿Cómo puede el Lazar auxiliaros? La voz parecía casi afable, aunque sonara orgullosa, distante, e inspirara un temor reverencial. Completamente abandonado en su estado de trance, el Rick se sacudió, presa de las convulsiones. De su garganta surgió un grito penetrante. Las palabras eran extrañas, inhumanas, violentamente molestas para el oído y los nervios de los humanos allí presentes. El Rick habló brevemente, y después, la gran voz del gigante del viento rugió y suspiró. Haré lo que vos deseéis. Los árboles volvieron a doblarse, y el bosque quedó sumido en el silencio. Uno de los hombres allí reunidos estornudó aparatosamente y aquello fue aprovechado por todos para comenzar a hablar y a especular. El Rick siguió presa del trance durante bastante tiempo y después, de repente, abrió sus ojos enigmáticos y miró a su alrededor con aire serio e intrigado. Aferró con firmeza la tormentosa, se inclinó hacia adelante y se dirigió a los hombres de Imrir. Amigos míos, muy pronto tendremos a Telecarna en nuestro poder, así como el botín que contiene el palacio de Nicorn. Divingbar se estremeció, y dirigiéndose a Elric, le dijo en voz baja. Yo no soy tan hábil como tú en las artes esotéricas. Pero en el fondo de mi alma, veo 3 lobos al frente de una manada dispuesta a la matanza, y uno de esos lobos debe morir. Creo que mi fin está cercano. No te inquietes, amo de los dragones, le dijo Elric, incómodo. Vivirás para burlarte de los cuervos y gastar los despojos de Baxaan. Pero no convincente. Capítulo 5. Telecarna se movió y despertó en su lecho de seda y armiño. Tuvo la vaga sospecha de que se acercaban dificultades, y recordó que horas antes, agotado por el cansancio, le había concedido allí Sana más de lo aconsejable. No recordaba qué era, y en ese momento presintió el peligro. Su inminencia ensombrecía un tanto los recuerdos de cualquier indiscreción pasada. Se levantó apresuradamente, se puso la túnica y se dirigió hacia un espejo extrañamente azogado, que colgaba de una pared de sus aposentos, y no reflejaba imagen alguna. Con la vista nublada, y las manos temblorosas, comenzó los preparativos. De uno de los muchos recipientes de barro alineados sobre una mesa, junto a la ventana, vertió una sustancia que parecía sangre seca, mezclada con el veneno endurecido de la serpiente negra, originaria del lejano Dorel, situado en el confín del mundo. Sobre todo ello murmuró un encantamiento, lo echó todo en un crisol, y lo lanzó sobre el espejo, al tiempo que se cubría los ojos con un brazo. Se oyó un fuerte sonido de cristales rotos, seguido por una intensa luz verde que desapareció de inmediato. El fondo del espejo se agitó. El azogado pareció ondular y brillar, y entonces comenzó a formarse una imagen. Telecarna sabía que las imágenes que contemplaba habían ocurrido en el pasado inmediato. Le mostraron a Elric invocando a los gigantes del viento. El rostro sombrío de Telecarna reflejó un temor inmenso. Sus manos se agitaron cuando fue presa de los espasmos. Mascullando frases inconexas, se precipitó hacia su mesa, tendió las manos sobre ella, se asomó a la ventana y contempló fijamente la noche. Sabía lo que se avecinaba. Se había desatado una furiosa tormenta, y él era el objeto del ataque del Lazar. Era preciso que tomase represalias, de lo contrario, los gigantes del viento le arrancarían el alma y la lanzarían a los espíritus del aire, para que la transportaran por los siglos de los siglos en los vientos del mundo. Si así ocurría, su voz aullaría eternamente como un espíritu errante, en lo alto de los fríos picos de las montañas cubiertas de hielos, perdida y sola. Su alma estaría condenada a vagar, llevada por los 4 vientos a donde ellos lo desearán, y no conocería el descanso. Telecarna sentía un respeto, nacido del miedo, por los poderes del aeromante, el raro hechicero capaz de controlar los espíritus del viento, y la aeromancia era solo una de las artes que Elric y sus antepasados dominaban. Fue entonces cuando Telecarna se dio cuenta contra qué luchaba. 10.000 años y cientos de generaciones de hechiceros que habían arrancado sus conocimientos de la tierra y de otros sitios lejanos, y los habían transmitido al albino a quien él, Telecarna, había pretendido destruir. En ese momento, Telecarna lamentó profundamente sus actos. Pero ya era demasiado tarde. El brujo no poseía control alguno sobre los poderosos gigantes del viento. Su única esperanza radicaba en combatir un elemento con otro. Debía conjurar de inmediato a los espíritus del fuego.
Harían falta todos los poderes pirománticos de Telecarna para hacer frente a la voracidad de los vientos sobrenaturales que no tardarían en sacudir el aire y la tierra. Hasta el infierno se sacudiría ante el sonido y los truenos de la ira de los gigantes del viento. Telecarna reordenó rápidamente sus pensamientos, y, con manos vacilantes, comenzó a realizar unos extraños pases en el aire, y a cerrar degradantes pactos con cualquiera de los poderosos espíritus signios que desearan asistirle en aquel trance. Se ofreció a la muerte eterna a cambio de unos cuantos años más de vida. Asterisco 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 asterisco. Al reunirse los gigantes del viento, surgieron el trueno y la lluvia. Los relámpagos estallaban esporádicamente, pero no de forma letal. Jamás alcanzaban la tierra. Elric, Moonglum y los hombres de Imrir notaron los movimientos de la atmósfera, pero solo Elric, con su vista de brujo, alcanzó a divisar algo de lo que ocurría. Los gigantes del azar eran invisibles a los ojos. Las máquinas de guerra que los inririanos comenzaban a construir a partir de piezas prefabricadas eran endebles comparadas con la fuerza de los gigantes del viento. Pero la victoria dependía de esas máquinas, ya que el azar se enfrentaría a lo sobrenatural y no a lo natural. Los arietes y las escaleras para el asedio comenzaban a tomar forma a medida que los guerreros trabajaban a velocidad frenética. La hora de la tormenta se acercaba. El viento soplaba con más fuerza, y el trueno restallaba en el cielo. La luna se ocultó detrás de negros nubarrones, y los hombres trabajaban a la luz de las antorchas. La sorpresa no era un elemento indispensable en un ataque como el que planeaban lanzar. Todo estuvo dispuesto 2 horas antes del amanecer. Finalmente, los hombres de Imrir, con Elric, Divimpar y Moonglum cabalgando al frente, avanzaron hacia el castillo de Nicorn. Al hacerlo, Elric lanzó un grito impío. El trueno le respondió con un rugido. Un relámpago potentísimo surcó el cielo en dirección al palacio, y todo el edificio se sacudió y tembló cuando una bola de fuego malva y anaranjada apareció sobre el castillo y absorbió el relámpago. Había comenzado la batalla entre el fuego y el aire. Los campos circundantes se llenaron de extraños chillidos y malignos planidos que ensordecieron a los hombres. Notaron que estaban rodeados por el conflicto, y que solo alcanzaban a ver una pequeña parte. El castillo aparecía rodeado de un brillo sobrenatural que iba y venía, para defender a un hechicero farfullante que sabía que estaría perdido, si los señores de las llamas cedían, aunque fuese por un breve instante, ante los arrasadores gigantes del viento. Elric sonrió amargamente mientras contemplaba la guerra. En el plano sobrenatural poco tenía que temer. Pero todavía quedaba el palacio, y no contaba con más apoyo mágico para poder apoderarse de él. La habilidad en el manejo de la espada y en la batalla eran la única esperanza contra los feroces guerreros del desierto que se agolpaban ante las almenas, preparándose para destruir a los 200 hombres que avanzaban sobre ellos. Se alzaron los estandartes de los dragones, la bandera dorada que ondeaba en medio del brillo fantasmal. Desplegados y avanzando despacio, los hijos de Imrir se dispusieron a presentar batalla. Se alzaron también las escaleras para el asedio cuando los capitanes ordenaron a los guerreros comenzar el asalto. Los rostros de los defensores eran como manchas blancas contra la piedra oscura. De las bocas surgían gritos ahogados, pero resultaba imposible entender lo que decían. 2 inmensos arietes, montados el día anterior, fueron llevados a la vanguardia de los guerreros que avanzaban. El estrecho sendero resultaba de peligroso acceso, pero era el único medio de cruzar el foso. Cada uno de los arietes con cabeza de hierro era transportado por 20 hombres que en ese momento echaron a correr, mientras una lluvia de flechas caía desde lo alto. Protegidos de las lanzas por sus escudos, los guerreros alcanzaron el sendero y lo recorrieron a la carrera. El primer ariete golpeó contra la puerta del castillo. Mientras Elric observaba todo esto, tuvo la impresión de que ninguna barrera de hierro y madera sería capaz de soportar el tremendo impacto del ariete, pero las puertas se sacudieron de modo imperceptible, y resistieron. Cual vampiros sedientos de sangre, los hombres aullaron y se apartaron para dar paso al tronco que sujetaban sus camaradas. Una vez más, las puertas temblaron de forma más perceptible, pero no cedieron. Divimpar animó a gritos a quienes empezaban a subir por las escaleras de asedio. Eran hombres valientes, casi desesperados, pues muy pocos de los primeros escaladores alcanzarían lo alto, y si lo lograban,
les costaría un enorme esfuerzo mantenerse con vida hasta que llegasen sus compañeros. De enormes calderas sujetas de unos pernos que permitían vaciarlas y llenarlas, velozmente comenzó a caer el plomo hirviente. Más de un bravo guerrero inririano se precipitó a tierra, muerto por el metal incandescente antes de alcanzar las rocas afiladas del suelo. De unas bolsas de cuero colgadas de poleas giratorias que se proyectaban hacia afuera, más allá de las almenas, salió una lluvia de voluminosas piedras que aplastaron a los sitiadores. Pero los invasores continuaron avanzando, al tiempo que proferían medio centenar de gritos de guerra, y escalaban, sin pausa, sus largas escaleras, mientras sus compañeros, valiéndose de una barrera de escudos para proteger sus cabezas, se concentraron en romper las puertas. Elric y sus dos compañeros poco podían hacer para ayudar a los escaladores o a los encargados de los arietes. Los tres eran luchadores cuerpo a cuerpo, e incluso dejaban el ataque con arco a los soldados de la retaguardia que, formados en filas, lanzaban sus flechas a los defensores del castillo. Las puertas comenzaban a ceder. En ellas aparecieron grietas y hendeduras que fueron haciéndose cada vez más profundas. Después, de repente, cuando nadie se lo esperaba, la puerta derecha chirrió sobre sus torturados goznes y cayó. Un rugido triunfal escapó de las gargantas de los invasores que soltaron los troncos y condujeron a sus compañeros por la abertura. Las hachas y los mazos se agitaron ante ellos como guadañas y mayales. Las cabezas del enemigo comenzaron a caer como el trigo de la espiga. «El castillo es nuestro», gritó Moonglum avanzando a la carrera hacia la abertura del pasaje abovedado. «Hemos tomado el castillo». «No te precipites en cantar victoria», repuso Divimbbar, pero luego se echó a reír y a correr tan deprisa como los demás para alcanzar el castillo. «¿Dónde está tu fin?», le preguntó Elric a su compañero Melnibones, y se interrumpió al ver que a Divimbbar se le nublaba el rostro y contraía los labios en una mueca sombría. Por un momento, se alzó entre ambos una cierta tensión, pero después, Divimbbar lanzó una sonora carcajada, y se lo tomó a broma. «En alguna parte, Elric, en alguna parte, pero no nos preocupemos por esas cosas, porque si mi fin pende sobre mi cabeza, cuando llegue la hora, no impediré que descienda». Le dio una palmada en el hombro, tratando de provocar en el albino una cierta confusión. Llegaron al amplio pasaje abovedado. En el patio del castillo, la lucha salvaje había dado paso a encarnizados duelos de hombre contra hombre. La tormentosa fue la primera de las espadas de los tres hombres en probar la sangre y enviar al infierno el alma del guerrero del desierto. La canción que cantaba al ser enarbolada en el aire para caer asestando potentes mandobles era de una naturaleza maligna y triunfal. Los morenos guerreros del desierto eran famosos por su coraje y su habilidad con las espadas. Las hojas curvadas de sus armas causaron estragos entre las tropas inririanas, pues a esas alturas, los hombres del desierto superaban numéricamente a las fuerzas melnibonesas. Allá en lo alto, los inspirados escaladores habían dado ya con un firme punto de apoyo en las almenas, y, después de abalanzarse sobre los hombres de Nicorn, los obligaron a retroceder, y en muchos casos, acababan lanzándolos por encima de los parapetos desprovistos de barandilla. Un guerrero se precipitó gritando, y a punto estuvo de aterrizar sobre Elric. Lo golpeó en un hombro, y lo hizo caer pesadamente sobre los adoquines, resbaladizos a causa de la sangre y la lluvia. Un hombre del desierto, cubierto de graves heridas, no tardó en percatarse de tan magnífica oportunidad, y avanzó con una expresión regodeante en el rostro demudado. Su cimitarra se elevó en el aire dispuesta a cegar la cabeza de Elric, pero en ese mismo instante, el yelmo del guerrero se partió en dos, y de la frente le saltó un chorro de sangre. Divimbbar arrancó el hacha clavada en el cráneo de un guerrero muerto, se puso en pie y sonrió al albino. «Ambos viviremos para ver la victoria», le gritó por encima del fragor de los espíritus en guerra ya en lo alto, y del chocar de las armas. «Escaparé a mi destino», hasta que se interrumpió con el rostro inmovilizado en un gesto de sorpresa. A Elric se le revolvió el estómago cuando vio una punta de acero aparecer en el costado derecho de Divimbbar. Detrás del amo de los dragones, un hombre del desierto, con una sonrisa maligna en los labios, extrajo la espada del cuerpo de Divimbbar. Elric avanzó lanzando una maldición. El hombre levantó la espada para defenderse al tiempo que se alejaba apresuradamente del albino enfurecido. La tormentosa se elevó, y aullando una canción de muerte, atravesó la espada curvada del contrincante de Elric,
se enterró en el hombro del guerrero, siguió hacia abajo, y lo partió en dos. Elric regresó junto a Divimpar, que continuaba en pie, pero aparecía pálido, y sin fuerzas. La sangre le manaba de la herida, y empapaba sus vestiduras. ¿Qué gravedad tiene la herida?, inquirió Elric, ansioso. ¿Sabes precisarlo? La espada de ese engendro de los demonios me ha traspasado las costillas. Creo que no me ha dañado ninguna parte vital. Divimpar contuvo el aliento, e intentó sonreír. Estoy seguro de que si me hubiera hecho más daño, lo sabría. Entonces se desplomó. Cuando Elric le dio la vuelta, se encontró ante un rostro muerto, de ojos desmesuradamente abiertos. El amo de los dragones, señor de las cuevas de los dragones, jamás volvería a cuidar de sus bestias. Cuando se incorporó junto al cadáver de su deudo, Elric se sintió enfermo y abrumado. Pensó que por su culpa había muerto otro magnífico hombre. Pero aquel fue el único pensamiento consciente que se permitió, pues se vio obligado a defenderse de las espadas de un par de hombres del desierto que se dirigían hacia él precipitadamente. Una vez concluida su tarea en el exterior, los arqueros entraron corriendo por la abertura de la puerta y sus flechas llovieron sobre las filas enemigas. Un guerrero del desierto ha matado por la espalda a Divimpar, mi deudo, gritó Elric. Vengadle, hermanos. Vengad al amo de los dragones de Imrir. Los melniboneses dejaron escapar un gemido quedó, y se lanzaron a un ataque más feroz que el anterior. Elric llamó a un grupo de hacheros que bajaban de las almenas, una vez asegurada la victoria. Seguidme. Vengaremos la sangre que de Lecarna se ha cobrado. Conocía bastante bien la distribución del castillo. Un momento, Elric gritó Moonglum desde alguna parte. Iré con vosotros. Un guerrero del desierto colocado de espaldas a Elric cayó al suelo, y detrás de él apareció Moonglum sonriente, con la espada ensangrentada desde la punta hasta el pomo. Elric los dirigió hasta una puertecita ubicada en la torre principal del castillo. La señaló, y dirigiéndose a los hacheros les dijo: derribadla a hachazos, amigos, deprisa. Los hacheros comenzaron a asestar golpes a la dura madera. Impaciente, Elric observaba cómo empezaban a volar astillas por todas partes. El enfrentamiento había sido asombroso. Telecarna sollozaba de frustración. Cacatal, el señor del fuego, y sus esbirros, ejercían muy poco efecto sobre los gigantes del viento. Al parecer, su fuerza parecía aumentar. El hechicero se mordía los nudillos, y temblaba en sus aposentos, mientras allá abajo, los guerreros humanos luchaban, sangraban y morían. Telecarna se obligó a concentrarse en una sola cosa: la completa destrucción de las fuerzas del Lazar. Pero de alguna manera sabía que, tarde o temprano, de un modo u otro, su fin estaba cercano. Las hachas se hundieron cada vez más en la dura madera hasta que por fin la puerta cedió. Hemos pasado, mi señor, dijo uno de los hacheros, indicando el agujero que habían hecho. Elric introdujo el brazo por el hueco, y levantó la barra que aseguraba la puerta. La barra subió para caer con estrépito sobre el suelo de piedra. Elric apoyó el hombro sobre la puerta, y empujó. En lo alto del cielo, aparecieron dos enormes figuras casi humanas que quedaron recortadas contra la noche. Una de ellas era dorada, y brillante como el sol, y parecía esgrimir una gran espada de fuego. La otra era plateada y azul oscura, serpenteaba y humeaba, y en la mano empuñaba una inquieta lanza anaranjada. Misa y Cacatal trabaron combate. El resultado de su asombrosa lucha podía muy bien decidir el destino de Telecarna. Deprisa, ordenó Elric. Arriba. Corrieron escalera arriba, hacia los aposentos de Telecarna. De repente, los hombres se vieron obligados a detenerse ante una puerta negra como el azabache, tachonada de hierro rojo. No tenía cerradura, ni pestillos, ni barras, pero era bastante segura. Elric ordenó a sus hacheros que comenzaran su tarea. Los 6 golpearon la puerta al unísono. Y al unísono gritaron y desaparecieron. Ni siquiera se elevó una columna de humo que indicase el sitio donde se habían esfumado. Moonglum retrocedió tambaleándose, y con los ojos desmesuradamente abiertos por el terror. Se alejó de Elric, quien permaneció firme, junto a la puerta, mientras la tormentosa se agitaba en su mano. Sal, Elric, eso que has visto es un hechizo de increíble poder.
deja que tus amigos del aire acaben con el mago. La mejor arma contra la magia es la magia misma. Rugió Elric fuera de sí. Aplicó todo el peso de su cuerpo al mandoble que asestó a la puerta negra. La tormentosa gimió al hundirse en ella. Gritó como si de una victoria se tratase, y aulló como un demonio hambriento de almas. Se produjo un resplandor enceguecedor. Elric sintió un rugido en los oídos, y notó una sensación de ingravidez. Entonces la puerta cedió. Moonglum presenció todo aquello, pues se había quedado contra su voluntad. La tormentosa me ha fallado en muy raras ocasiones. Moonglum gritó Elric al tiempo que saltaba por la abertura. ¿Andando? Hemos llegado a la guarida de Telecarna, se interrumpió al encontrarse ante la cosa balbuceante tendida en el suelo. Había sido un hombre. Había sido Telecarna. En ese momento yacía encogido y temeroso, sentado en el centro de la rota estrella de 5 puntas, mientras reía disimuladamente. Un repentino destello de inteligencia le iluminó los ojos. Demasiado tarde para la venganza, señor Elric, dijo la cosa. He ganado, tu venganza me pertenece. Mudo y con expresión sombría, Elric avanzó, levantó la tormentosa y descargó la gimiente espada rúnica sobre el cráneo del hechicero. Allí la dejó durante unos instantes. Sáciate cuanto quieras, acero infernal, murmuró. Tú y yo, nos lo hemos ganado. En el cielo, se produjo un repentino silencio. Capítulo 6. No es verdad. Mientes. Chilló el hombre, aterrado. No tuvimos la culpa. Pilarmo se encontraba ante el grupo de ciudadanos ilustres. Detrás del mercader ricamente vestido estaban sus 3 colegas, los que habían conocido a Elric y a Moonglum en la taberna. Uno de los ciudadanos acusadores levantó un dedo regordete y señaló hacia el norte, donde se encontraba el palacio de Nicorn. De modo que Nicorn era enemigo de todos los mercaderes de Baxaan. Eso es aceptable. Pero en estos momentos, una horda de ladrones con las manos manchadas de sangre atacan su castillo, auxiliados por los demonios, y Elric de Melnibone es su jefe. Sabéis que sois culpables de todo esto. En la ciudad, no se comenta otra cosa. Empleasteis a Elric, y mirad lo que ha sucedido. No sabíamos que llegaría al extremo de matar a Nicorn. El gordo de Tormiel se estrujaba las manos con el rostro contraído por el temor y la preocupación. Nos estáis ofendiendo. Solo pretendíamos, que os estamos ofendiendo. Farad, portavoz de sus conciudadanos, era un hombre de tez encarnada y labios gruesos. Agitando las manos con indignada exasperación, añadió. Cuando Elric y sus chacales hayan acabado con Nicorn vendrán a la ciudad. Estúpidos. Es lo que el hechicero albino planeaba hacer desde un principio. No hizo más que burlarse de vosotros, pues le habéis dado una excusa. Contra hombres armados podemos luchar, pero contra la magia, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Baxaal será arrasada antes de que acabe el día de hoy. Tormiel se volvió hacia Pilarmo. La idea fue tuya, piensa ahora en un plan. Podríamos pagar un rescate, tartamudeó Pilarmo, o sobornarlos o darles dinero suficiente como para satisfacerlos. ¿Y quién va a pagar ese dinero?, inquirió Farad. Y la discusión volvió a empezar. Asterisco, 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 asterisco. Elric miró con asco el cuerpo destrozado de Telecarna. Se apartó y quedó ante un Moonglum de rostro pálido que le dijo con voz ronca. Vámonos ya, Elric. Gisana te espera en Baxaan, tal como prometió. Has de cumplir con el trato que hice en tu nombre. Sí, asintió Elric, preocupado. Por el ruido. Parece ser que los inririanos han tomado el castillo. Dejaremos que lo saquen a sus anchas, y saldremos de aquí mientras aún estemos a tiempo. ¿Quieres dejarme unos momentos a solas? La espada rechaza su alma. Nos reuniremos en el patio dentro de un cuarto de hora, dijo Moonglum suspirando agradecido. Deseó reclamar parte del botín. Bajó la escalera estrepitosamente mientras Elric se quedaba de pie, junto al cuerpo de su enemigo. Extendió los brazos, con la espada chorreando sangre todavía en la mano. Divimpar gritó. Tú y tus compatriotas habéis sido vengados. Que el ser malvado que tenga en su poder el alma de Divimpar, la liberé ya mismo, y tomé el alma de Telecarna. Algo invisible e intangible, aunque de todos modos perceptible,
fluyó hacia la estancia y flotó sobre el cuerpo despatarrado de Telecarna. Elric se asomó a la ventana y creyó oír el batir de alas de un dragón, olió el aliento acre de las bestias, vio que una cruzaba al vuelo. El cielo amaneció y se llevaba a Divimbar, el amo de los dragones. Elric esbozó una sonrisa y dijo en voz baja: que los dioses de Melnibone te protejan, donde quiera que estés. Luego se alejó de aquella carnicería y abandonó la estancia. En la escalera se encontró con Nicorn de Ilmar. El rostro vigoroso del mercader estaba lleno de ira. Temblaba de rabia. Empuñaba una enorme espada. Por fin te he encontrado, lobo, dijo. Te he perdonado la vida, y mira cómo me pagas. Así tenía que ser, le dijo Elric con voz cansada. Pero he dado mi palabra de que no te quitaría la vida. Créeme, no lo haría, Nicorn, aunque no hubiera empeñado mi palabra. Nicorn se encontraba a un par de pasos de la puerta, bloqueando la salida. Entonces tomaré la tuya. Vamos, pelea. Salió al patio, y a punto estuvo de caer al tropezar con el cadáver de un inririano. Recobró el equilibrio, y esperó, con gesto amenazante, que Elric saliera. Elric salió con la espada envainada. No. Defiéndete, lobo. Automáticamente, la diestra del albino aferró la empuñadura de su acero, pero el Melnibones no desenvainó. Nicorn lanzó una maldición y le asestó un golpe bien calculado que a punto estuvo de cruzarle la cara al pálido hechicero. Este retrocedió de un salto y, con renuencia, desenvainó la tormentosa, y se mantuvo en guardia, esperando que el Baxanita se moviera. Elric solo pretendía desarmar a Nicorn. No quería matar ni mutilar a aquel valiente que le había perdonado la vida cuando se había encontrado a su merced. Nicorn lanzó otra estocada a Elric, y el albino la paró. La tormentosa gemía, y se estremecía suavemente. Se oyó el entrechocar de los metales, y la lucha adquirió mayor ritmo cuando la ira de Nicorn se transformó en una furia contenida. Elric se vio obligado a defenderse con todas sus artes y sus fuerzas. Aunque mayor que el albino, y a pesar de ser un mercader, Nicorn era un soberbio espadachín. Poseía una velocidad fantástica, y en ocasiones, Elric no se ponía a la defensiva, solo porque así lo deseara. Pero algo le ocurría a la espada rúnica. Se revolvía en la mano de Elric obligándole a contraatacar. Nicorn retrocedió. Un destello de miedo le iluminó los ojos cuando notó la potencia del acero forjado en el infierno que empuñaba Elric. El mercader luchó denodadamente, y Elric se limitó a seguir los designios de su espada. Se sintió completamente dominado por su acero, que lanzaba mandobles que quebraban la guardia de Nicorn. De pronto, la tormentosa se movió en la mano de Elric. Nicorn gritó. La espada rúnica abandonó espontáneamente la mano de Elric con la intención de ir a clavarse en el corazón de su oponente. No. Gritó Elric tratando inútilmente de sujetar su acero. La tormentosa se hundió en el corazón de Nicorn, lanzando un infernal grito de triunfo. No. Elric asió la empuñadura, e intentó arrancar la espada del cuerpo de Nicorn. El mercader aulló de dolor. Tenía que haber muerto. Pero conservaba un hilo de vida. ¿Me está llevando? La muy maldita me está llevando. Nicorn se atragantaba con su propia sangre, y aferraba el negro acero con las manos crispadas. Deténla, Elric, te lo suplico, deténla. Por favor. Elric volvió a intentar sacar la espada del corazón de Nicorn. Pero fue inútil. Era como si hubiera echado raíces en su carne. Gemía vorazmente al tiempo que absorbía el alma de Nicorn de Ilmar. Se tragó la fuerza vital del hombre moribundo, y, mientras lo hacía, su voz sonaba suave y asquerosamente sensual. Elric continuó luchando por arrancar la espada. Fue imposible. Maldita seas. Gimió. Este hombre era casi un amigo. Le di mi palabra de que no lo mataría. Pero aunque la tormentosa era capaz de sentir, no podía oír a su amo. Nicorn lanzó otro grito que se fue apagando hasta convertirse en un sollozo perdido. Entonces, su cuerpo se quedó inerte. Murió, y el alma de Nicorn fue a unirse a las almas de incontables víctimas, amigos, familiares y enemigos que habían servido de alimento a aquello que mantenía vivo a Elric de Melnibone. Elric rompió en sollozos. ¿Por qué me persigue esta maldición? ¿Por qué? Cayó al suelo, sobre la tierra y la sangre.
Minutos después, Moonglum se acercó a su amigo, que yacía boca abajo. Aferró a Elric por los hombros, y le dio la vuelta. Al ver el rostro del albino, estragado por la agonía, se estremeció. ¿Qué ha ocurrido? Elric se incorporó, se apoyó sobre un codo, señaló hacia donde yacía el cuerpo de Nicorn, y repuso. Otro más, Moonglum. Maldita espada. ¿Maldita? Maldita. Nicorn te habría matado, dijo Moonglum, incómodo. No pienses más en ello. Más de una vez, se ha faltado a la palabra empeñada sin que quien la empeñara tuviera culpa de ello. Vamos, amigo. Gisana te espera en la taberna de la Paloma Púrpura. Elric se puso en pie con dificultad, y comenzó a andar despacio hacia las puertas destrozadas del palacio donde les esperaban unos caballos. Mientras cabalgaban hacia Baxaan, ignorantes de los problemas que afectaban a sus habitantes, Elric dio unos golpecitos a la tormentosa, que colgaba, una vez más, a su costado. Sus ojos aparecían duros y taciturnos, como perdidos en sus propios sentimientos. Ten cuidado con esta espada del diablo, Moonglum. Mata a los enemigos, pero lo que más le gusta es saborear la sangre de amigos y compatriotas. Moonglum sacudió la cabeza rápidamente, como para despejarse, y apartó la vista, sin decir palabra. Elric abrió la boca para agregar algo más, pero después cambió de parecer. Necesitaba imperiosamente hablar, pero no tenía nada que decir. Pilarmo frunció el ceño. Contemplaba con gesto agraviado cómo sus esclavos se afanaban por transportar sus baúles llenos de tesoros, y apilarlos en la calle, junto a su enorme mansión. En otros puntos de la ciudad, los tres colegas de Pilarmo experimentaban distintos grados de angustia. Sus tesoros eran transportados de igual modo. Los burgueses de Baxaan habían decidido quiénes iban a pagar el posible rescate. En aquel momento, un ciudadano harapiento bajaba la calle a paso lento señalando tras él y dando voces. El albino y su amigo están en la puerta norte. Los burgueses que se encontraban junto a Pilarmo se miraron. Farad tragó saliva. Elric viene a negociar, dijo. Deprisa. Abrid los arcones con los tesoros y ordenad al guardia de la ciudad que le deje pasar. Uno de los ciudadanos partió a toda prisa. Al cabo de pocos minutos, mientras Farad y los demás se afanaban por dejar expuesto el tesoro de Pilarmo a la mirada del albino, Elric enfiló la calle al galope, con Moonglum a su lado. Los dos hombres se mostraban impasibles. Se cuidaron muy bien de no delatar su sorpresa. ¿Qué es esto?, inquirió Elric lanzándole una mirada a Pilarmo. Un tesoro, contestó Farad retrocediendo servilmente. Es tuyo, mi señor Elric, para ti y para tus hombres. Y hay más. No es necesario que emplees tu magia, ni que tus hombres nos ataquen. El tesoro que aquí ves es fabuloso, de un valor enorme. Lo aceptarás y dejarás en paz a esta ciudad. Moonglum estuvo a punto de sonreír, pero se controló. Ya me basta, dijo Elric fríamente. Lo acepto. Y asegúrate de que el resto le sea entregado a mis hombres en el castillo de Nicorn. De lo contrario, tú y tus amigos arderéis mañana en la hoguera. A Farad le dio un repentino ataque de tos que lo hizo temblar, y repuso. Como órdenes, mi señor Elric. Se hará lo que tú digas. Los dos hombres dirigieron sus caballerías en dirección de la taberna de la Paloma Púrpura. Cuando se encontraron a prudente distancia, Moonglum dijo. Por lo que he podido entender, son Maese Pilarmo y sus amigos quienes están pagando ese tributo no pedido. Elric, que carecía de todo sentido del humor, lanzó una risa ahogada y repuso. Es verdad. Desde un principio tenía planeado robarles, pero fueron sus propios conciudadanos quienes lo han hecho por nosotros. Cuando regresemos, recogeremos nuestra parte del botín. Continuaron cabalgando y llegaron a la taberna. Gisana les esperaba, nerviosa, y vestida para viajar. Al ver el rostro de Elric, suspiró, satisfecha, y en sus labios se formó una sonrisa tersa como la cera. De modo que Telecarna ha muerto, dijo. Ahora podremos reanudar nuestra relación, Elric. Era mi parte del trato, asintió el albino. ¿Has cumplido con la tuya al ayudar a Moonglum a recuperar mi espada?, añadió sin rastros de emoción. Ella lo abrazó, pero él se apartó murmurando. Luego,
Ahora no. Y esa es una promesa que cumpliré, Gisana. Ayudó a la mujer a montar en el caballo que esperaba. Y regresaron a la casa de Pilar Mo. ¿Qué ha pasado con Nicorn? ¿Está a salvo?, inquirió Gisana. Me gustaba ese hombre. Ha muerto, repuso el Rick con tono forzado. ¿Cómo?, preguntó ella. Al igual que todos los mercaderes, repuso el Rick, se excedió en el regateo. Sumidos en un silencio poco natural, los tres continuaron al galope en dirección a las puertas de Baxaan. El Rick no se detuvo cuando los otros lo hicieron, para recoger su parte de las riquezas de Pilar Mo. Continuó cabalgando, con la mirada perdida, y cuando se hallaba ya a 2 leguas de la ciudad, sus acompañantes tuvieron que azuzar a sus corceles para poder darle alcance. Sobre Baxaan, en los jardines de los ricos, no soplaba la brisa. Los vientos no llegaron para refrescar las caras sudorosas de los pobres. En el cielo, solo el sol brillaba ardiente, redondo y rojo, y una sombra con forma de dragón lo surcó una sola vez para desaparecer después.